El sector construcción no pasa por su mejor momento en la República Dominicana. Y lo peor aún es que se vaticinan, lamentablemente, aumentos de hasta más de un 60% en el costo de los materiales y en los proyectos durante los próximos meses. Miren, vamos a prestarle mucha atención a este tema y a este caso, ya que producto de la pandemia del coronavirus, el aumento de los fletes, la inflación mundial y ahora que se le suma este tema de la guerra de Ucrania, entre algunos otros factores que no voy a enumerar, son algunas de las situaciones que han provocado que el sector de la construcción y viviendas no pase por su mejor momento en la República Dominicana. Digo la República Dominicana porque el alza de los materiales que tenemos aquí es lo que puede aumentar o puede incrementar durante los próximos meses los costos definitivos de los proyectos que se hacen en la construcción. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de entrevistar en Arquitectura Radial al ingeniero José López, quien para mí, aparte de que es un experto en la materia de presupuesto, nos dijo que lamentablemente los índices de los costos directos de la construcción de vivienda podrían seguir aumentando hasta llegar hasta un 60%, quién sabe en qué tiempo, lo que podría complicar de alguna manera u otra muchísimo más la situación, ya que los que están comprando sus viviendas a un precio, de momento ahora se ven con la disyuntiva de que estos precios ya desaparecieron de la nada, provocando así un problema desde el punto de vista legal, porque las constructoras no pueden lamentablemente asumir estas alzas de los materiales. Ahí se complementa entonces o se genera más bien un asunto como si fuese un nudo legal o un nudo entre ambas partes, porque estos aumentos al final ninguna de las partes, aunque no son causantes de este brollo, lamentablemente, en que estamos metidos por el asunto de los materiales, pero son situaciones que lamentablemente pasan. A todo esto, si queremos llegar a un tipo a alguna situación, debemos de aumentar o aunar los esfuerzos conjuntamente con cada gremio y asociaciones de lo que tiene que ver la parte de la construcción para poder de alguna manera poder solicitar algún tipo de bajadero dentro de lo que puedan ser las medidas, aunque sean transitorias, que puedan abaratar los costos, además también de dar mayores facilidades al tema de los financiamientos y poder impulsar de alguna manera a la construcción y más para los proyectos nuevos y los proyectos que ya están vigentes. Fíjense ustedes que desde la pandemia el valor del metro cuadrado lamentablemente en el área de la construcción ha aumentado considerablemente y más aún con algunos porcentajes y datos que hemos recogido desde la Oficina Nacional de Estadística, que así también como otros detalles, los materiales de construcción lamentablemente como el acero, el cemento y algunos otros más han aumentado cerca del 60 y 40% respectivamente desde el 2020 hasta la fecha. Lo cierto es que no tenemos que ser matemáticos, lamentablemente, pero lo digo así, para saber que los índices que están indicando los costos directos de la construcción de vivienda podrían estar aumentándose, como decía el ingeniero José López, del porcentaje que tenemos ahora a un porcentaje muchísimo mayor en los próximos meses. Obviamente, al entrar en vigor algunos de los incrementos anunciados en los materiales de construcción, así como también que tenemos que decirlo, el aumento salarial en el área de la construcción, que incrementa muchísimo más estos costos. Recuerden ustedes que a mediados del mes pasado, el presidente Luis Abinader anunció un aumento salarial de un 24% a los trabajadores de la construcción, dividiendo estos montos primero en un 21%, o sea, 21% para el 1 de mayo y el 3% restante a partir de octubre de este mismo año. A este último punto realmente yo tengo una inquietud y es que no le vi sentido a esta disparidad que tiene este porcentaje, porque no me hace mucho sentido ver que estemos promoviendo un 21% adelante y luego un 3% después, cuando la diferencia no es tanta, a diferencia de si se hubiese dicho, por ejemplo, un 14% en principio y luego un 10% después. Pero eso no es el tema. A todo esto, Acoprovi sacó un comunicado que me pareció muy acertado, importante, para lo que son, o sea, como asociación y para lo que son algunas de las inquietudes que tienen este gremio. Y en este comunicado hacía una exigencia conjuntamente con otros sectores para lo que es
la parte del llamado que se le hacía al tema de la construcción y al gobierno para que se pueda hacer algún tipo de detalle de visualización o de bajadero a este tema, ya que el tema de la construcción aquí en el país genera de una manera muy directa muchísimas condiciones favorables a nivel de lo que es la macroeconomía y la economía interna del país, en lo que tiene que ver la parte de todo lo que genera el Producto Interno Bruto. Aunque lamentablemente esta situación no sé en qué punto esto pueda calar, pero yo entiendo que este tipo de asuntos deben de venir con una colaboración a nivel general de todo el que actúa y está directamente metido en este entorno para poder empujar este tipo de motivaciones, que no son motivaciones particulares, al final son motivaciones colectivas que nos deben de interesar a todos. Oigan bien, interesar a todos porque al final de cuentas no es para un grupo. Ahora bien, vamos a revisar algunos de los datos que estuve leyendo de acuerdo a un informe publicado en la Oficina Nacional de Estadística, que tenía, o más bien que decía, que los principales aumentos de los que estuve hablando hace poco, de la parte de la construcción, se generaron en el año pasado, en el 2021, prácticamente en algunos rubros, como en el aspecto de la madera, seguido también de las tuberías de PVC y también en el área de la pintura. Y eso, que lamentablemente ahí yo no vi ningún tipo de información de lo que es el acero estructural, en donde en el año 2020 el costo del acero estructural andaba más o menos por un costo de los 24 a 30 pesos por libra. Y hoy en día ese mismo monto se encuentra casi rondando los 60 pesos por libra, lo que hace un incremento de más de un 100% en una parte muy significativa y muy importante de lo que es la construcción, que es las estructuras metálicas, de la cual me considero muy allegado a este punto porque trabajo mucho con este tema y entiendo que esta parte, así como otros aspectos, son muy significativos y más para lo que tiene que ver el tema de los presupuestos, los proyectos y demás. Porque recuerden ustedes que cuando una persona o un inversionista o cualquier persona que está desarrollando un proyecto inicia con la planificación del mismo, siempre lo hace a nivel de presupuesto, de planos y con la proyección del tema de la tramitación, que muchas veces esa parte no se calcula, porque una tramitación aquí hoy en día lamentablemente puede durar casi un año, algo que verdaderamente todavía sigue siendo un atraso en términos de lo que es la evolución de la construcción, porque se supone que este tipo de asuntos lo que más genera a la economía y a la formalidad es divisa, es más dinero para el Producto Interno Bruto, es más avance, es más desarrollo. Pero cuando vemos que un proyecto tiene que durar prácticamente un año para el tema de la ejecución del mismo proyecto y que este proyecto pueda verse involucrado en una situación desfavorable a nivel de lo que son los costos de la construcción, y más cuando ahora mismo un presupuesto de un año atrás no es el mismo de ahora, las diferencias muchas veces pasan del 30 o fácilmente 40%, esto genera como un atraso impositivo a lo que tiene que ver el sector. Yo no sé realmente si ustedes me están entendiendo con este tema, pero aquí el punto más importante es evidenciar, primero, que las alzas de los materiales están afectando directamente a la economía interna, porque el segundo mayor productor del Producto Interno Bruto aquí en la República Dominicana es la construcción. Por lo tanto, cuando la construcción no produce lo que tiene que estar produciendo, atrasa directamente lo que es la parte formal y la economía interna de cualquier nación, incluyendo la República Dominicana. Y si esta parte tampoco se complementa con otros asuntos, otros detalles, ustedes ya se pueden imaginar que esto va o se puede ir de mal en peor. Yo entiendo que más adelante deben de venir algunas noticias o informaciones relacionadas a este tema que puedan dar un poquito más de luz y arrojar un poquito más de información sobre qué va a pasar con el tema del sector de la construcción y el tema de los materiales, así también como esa situación que tiene muchísimos años de lo que es la parte de tramitación de proyectos, como ya les mencioné, que lamentablemente aquí en el país todavía no pasamos de ese nivel de tramitación, y más ahora que tenemos un nuevo Ministerio de la Vivienda, que yo espero tener la oportunidad o que tengamos la oportunidad de ver un nuevo ministerio con nuevas implementaciones a nivel de lo que es la parte de tramitación, y que estas tramitaciones
puedan arrojar algún tipo de facilidad a la hora de presentar los proyectos, a la hora de hacer los proyectos, y sobre todo que podamos tener algún tipo de rapidez a la hora de recibir de parte de las instituciones públicas ese proyecto ya depurado, ya listo, y que, por decirlo de alguna manera, en un tiempo prácticamente récord, digamos de 3 a 6 meses, ya cualquier persona pueda haber tramitado su proyecto completamente. Haciendo esto, pudiéramos tener ya en lo adelante algún tipo de resultados diferentes, y esto ayudar también un poquito más a lo que son los detalles impositivos que tenemos en la parte de la construcción. Hasta aquí mi comentario. Vamos a seguir trayendo información de este tipo relacionado al mundo de la construcción, así que manténganse siempre al tanto de todo lo acontecido en esta área y en otras áreas que son de mucho interés para todos.